Muchas gracias a la ACP por la invitación. Es un honor para mí estar en este evento científico de alta calidad. Me toca o me corresponde, como dice Janet, un tema un poco controversial hoy en día, que es hablar de la nutrición parenteral en sepsis. Primero, recordemos que el papel del intestino tanto en la salud y en la enfermedad es definitivamente algo importante. La interacción y las relaciones fisiopatológicas que existen entre el intestino y el resto del organismo son prácticamente eh, eh, determinantes en la salud. La formación de esa microbiota intestinal desde donde podemos tener la producción de sustancias endocrinas, de sustancias que pueden ayudarnos a mejorar el sistema inmune de nuestro organismo, está evidentemente demostrado. Sin embargo, el intestino durante los eventos sépticos, cuando el paciente está críticamente enfermo, entra a, a una unidad de cuidados intensivos, existe una alteración de esa microbiota intestinal, produciéndose una disbiosis secundario a un cuadro de disfunción intestinal, porque existe un aumento en la cantidad de líquidos y existe una cantidad de situaciones hemodinámicas que cambian la cantidad y producen edema de la célula intestinal, y esto se transporta o se transforma en la posibilidad de tener una alteración de esa de esa eh, respuesta que era conveniente durante la salud, produciéndose la penetración de ácidos grasos libres, la producción de sustancias neuroendocrinas como el glucagón, la producción de citoquinas proinflamatorias, y empieza esa respuesta inflamatoria en el organismo que eh, eh, em- termina muchas veces con la muerte del paciente y termina pasando antes por un cuadro de falla multiorgánica. En el paciente críticamente enfermo, la ingesta inadecuada de nutrientes es precisamente el cuadro más importante porque predispone a la inmunodeficiencia, y una inmunodeficiencia que está marcada por la malnutrición del paciente. Eso es condicionado por esa dismotilidad intestinal. Ya hablamos de ese edema que no permite que los nutrientes lleguen, aunado además a que eso termina produciendo un retardo en el vaciamiento gástrico por todas esas alteraciones de los líquidos que existen en la parte intestinal. Eso rápidamente va a llevar a un estado de malnutrición y de inmunosupresión. El soporte nutricional, por supuesto, nos va a ayudar a mitigar esto, ayudar a mejorar ese estado catabólico, y, por supuesto, al mejorar el estado catabólico, probablemente podamos mejorar ese estado de malnutrición de nuestros pacientes. Es importante recordar que la desnutrición en el paciente críticamente enfermo varía entre 38 a 78%. Es decir, que por lo menos 7 de cada 10 pacientes que ingresan a nuestras unidades de cuidados intensivos en enfermedad crítica pueden estar desnutridos. Es decir, que esos pacientes vienen inmunocomprometidos, y esos pacientes, este, es importante valorar esa parte nutricional. Es verdad que existen escalas y valores y tablas de evaluación nutricional que son muy importantes, pero en el paciente críticamente enfermo eso muchas veces se altera. Hay test de cribado nutricional que son test mucho más rápidos, que determinan si el paciente tiene estado nutricional comprometido o tiene un riesgo importante de compromiso nutricional. Hay dos que se pueden hacer a la cabecera del paciente, son test de realización muy rápida, como por ejemplo, que no es el tema, el NRC 2000 o el Nutric, que son test que se hacen en la cabecera del enfermo, donde solamente tenemos la pérdida de peso, valoramos el índice de masa corporal, la ingesta del paciente en las últimas horas, en las últimas semanas, y el otro test valora escala agudas escuelas fisiológicas agudas como el Apache, valora escalas como el SOFA para valorar la falla multiorgánica, y esos test de cribado pueden ser determinantes muchas veces en las decisiones que tengamos que tomar para nutrir al paciente inicialmente, y además pueden ser pronósticos en cuanto a la malnutrición y a la mortalidad del paciente. Definitivamente, esa desnutrición del paciente crítico
repercute aumentando la estancia en las unidades de cuidados intensivos y sus readmisiones, y por supuesto incide en la sepsis y en la mortalidad. Yo quiero recordar o quiero plantearles la necesidad de que el paciente, una vez que ingresa a una unidad de cuidados intensivos, debemos determinar dos fases, porque es una estrategia que debemos utilizar para poder iniciar la nutrición en el paciente. Debemos describir dos fases agudas, una fase temprana que son los primeros 2 días y una fase tardía que va del 0 al 7.º día. Y después una última fase que es la fase de recuperación, que es una fase que puede tardar meses, después que una vez que se ha compensado el paciente y logrado salir del paciente crítico. ¿Qué es importante? Esas partes de las fases agudas. Porque en la primera fase, en esa fase temprana, es donde nosotros debemos iniciar la nutrición enteral en el paciente, aprovechando el intestino antes de que el paciente entre en shock o antes que el paciente empiece con la dismotilidad y empiece todos los mecanismos de translocación bacteriana que conducen a la sepsis del paciente. Y es importante la fase tardía porque nosotros tenemos que establecernos metas nutricionales en esa primera semana en el paciente críticamente enfermo, que van a variar entre un 40% al inicio, que tiene que tomarse esas decisiones en esa fase temprana, para después alcanzar un 100% de metas en esa fase que termina en el día 7, que estaría dentro de esa fase tardía de la sepsis. Hay una controversia muy alta todavía entre qué debemos dar, si alta ingesta calórica al ingreso, alta ingesta proteica, pues no nos ponemos de acuerdo, porque los resultados de la evidencia nos dice que, por ejemplo, cuando se ingresa a un paciente y se decide tomar metas muy eh, altas en cuanto a retos calóricos, y la evolución del paciente nunca ha sido buena y la mortalidad del paciente ha aumentado. Lo mismo ha pasado con la alta ingesta proteica. Cuando nosotros tenemos un paciente y determinamos que tiene un alto riesgo nutricional o que tiene un estado nutricional comprometido en el momento de ingreso a nuestras unidades, el iniciar alta ingesta proteica, dietas hiperproteicas, ha traído graves problemas. Mucho aumento en la producción de urea, estimula la secreción de glucagón, con muchas alteraciones neuroendocrinas, y después eso termina por alterar mucho lo que es la reparación celular, que es algo importante para alcanzar en esa fase de recuperación del paciente críticamente. Entonces, si el intestino es la base, es el punto estrella donde debemos iniciar, entonces debemos hacerlo. Sin embargo, está demostrado que nunca en el paciente enfermo, en esos primeros 7 días, alcanzamos las metas calóricas ni proteicas que se han planteado. Sin embargo, la nutrición parenteral pudiera ser la necesaria para complementar esa parte de nutrición enteral inicialmente, que pudiera hacer que las metas calóricas y proteicas en el paciente críticamente enfermo en esa primera semana se alcancen. La nutrición parenteral ha caído en desuso. Ahorita hay muchos enemigos, altos costos, riesgos altos de infecciones, malas experiencias en el manejo de la nutrición parenteral. Se ha abandonado mucho esa parte. Y es verdad, pues si nosotros tenemos un intestino viable, tenemos que empezar por la nutrición enteral. Pero nosotros tenemos que alcanzar las metas que nos planteamos inicialmente, porque si no, en un paciente con un alto riesgo nutricional o un estado nutricional comprometido, va a evolucionar muy mal y va a aumentar nuestras cifras y nuestras estadísticas negativas. Entonces, ¿qué dice la literatura acerca de qué debemos hacer con la nutrición parenteral? Porque realmente ha caído en desuso, ha tenido mala fama, pero realmente no es lo que la literatura nos dice. Nosotros necesitamos usar nutrición parenteral para poder complementar y alcanzar las metas de nutrición en nuestros pacientes. Vamos a revisar algunos estudios donde las conclusiones son realmente las más resaltantes y son los últimos estudios que se han reportado.
no son estudios recientes, porque realmente las, las, los estudios y la parte multicéntrica se abandonó mucho por las sociedades tanto europeas como norteamericanas, pero los estudios convincentes nos van a decir otras cosas. Por ejemplo, en este estudio hay una reducción de la mortalidad a favor de la nutrición parenteral temprana comparada con la nutrición enteral, pero no con la nutrición enteral cuando se decidió temprano. Es decir, empezamos a ver que ya la mortalidad no aumenta con la nutrición parenteral. En este metaanálisis, que incluyó 18 estudios, no hubo diferencia de mortalidad comparando la nutrición parenteral con la nutrición enteral. No se consideró, es verdad, en el momento de inicio de la nutrición, no se establecieron esas fases donde yo les hablé inicialmente que debíamos discriminar para tomar las decisiones en cuanto a cuándo nutrir o no nutrir, o cuándo tomar la decisión de la nutrición parenteral, y realmente demostraron que existen menos complicaciones infecciosas y que al final hubo una disminución de la estancia en las unidades de cuidado intensivo. Si revisamos las rutas de alimentación en esos estudios randomizados, en cuanto a comparar nutrición enteral con nutrición parenteral temprana, a las 36 horas de inicio de la nutrición, no hubo diferencias en mortalidad ni complicaciones ni eventos adversos en este estudio, que es un estudio publicado en New England. En este estudio, que es un estudio suizo, el Nutribilidad 2 Trial, en pacientes con shock, fueron randomizados a nutrición parenteral o enteral, los grupos, a las 24 horas después de haber se hecho la intubación endotraqueal. Y al final, a los 28 días, disculpen el error de la lámina, no hubo diferencias en mortalidad, aunque se describieron más complicaciones en la nutrición en los pacientes que estaban con su nutrición enteral en cuanto a isquemia intestinal, obstrucción intestinal, que son complicaciones de la nutrición enteral, pero en este estudio se descubrieron mucho más que cuando se usó la nutrición parenteral complementaria. Combinar nutrición enteral con nutrición parenteral complementaria mejora el aporte energético y reduce las infecciones nosocomiales. Sin embargo, este trabajo arrancó desde el momento en que la nutrición enteral no cumplía las metas calóricas y proteicas, y entonces se empezó a evidenciar cómo y se dio ese concepto de nutrición parenteral complementaria a la terapia nutricional del paciente. Pacientes con nutrición parenteral complementaria tuvieron menor estancia hospitalaria y menos infecciones, menos tiempo de nutrición mecánica, menos necesidad de terapia de reemplazo renal, estudios multicéntricos mucho más recientes. Este es un estudio pediátrico que incluyó 1.440 pacientes, donde se utilizó nutrición parenteral, no utilizaron nutrición enteral temprana, y se describieron menos infecciones y menos estancias. No hubo complicaciones a los 6 meses cuando se combinó la nutrición parenteral y la nutrición enteral temprana, estudio un poco más reciente. Este metaanálisis, que es el último gran metaanálisis, que es un estudio hecho en Estados Unidos, incluyó 5.360 pacientes. La nutrición enteral resultó en menos infecciones respiratorias cuando se compara a la nutrición enteral con la nutrición parenteral combinada. Sin embargo, el rango de infecciones vistas en la combinación de ambos tipos de nutrición no fue algo verdaderamente significativo. En este estudio, la nutrición enteral sola, comparado con la nutrición enteral y la nutrición parenteral complementaria, disminuyó el riesgo de infecciones nosocomiales y la mortalidad en UCI. ¿Y qué han dicho las guías? Las guías de la Sociedad Americana de Nutrición Parenteral y Enteral dicen que la nutrición parenteral debe posponerse hasta la primera semana de estancia en UCI y luego implementar estrategias para maximizar, para llegar y alcanzar las metas de las que tenemos en nutrición parenteral. La Sociedad Europea recomienda que la nutrición parenteral complementaria debe hacerse entre el tercero y el séptimo día después de ingreso a UCI en pacientes que tengan contraindicación para la nutrición enteral, teniendo excelentes resultados en esas evaluaciones. Entonces, la evidencia nos lleva a no castigar a la nutrición parenteral, a no ponerla de enemigo, a no
tildarla del muchacho malo, sino simplemente tenerla como el gran recurso de ayuda para nuestros pacientes que en el momento de ingreso a la unidad de cuidados intensivos con enfermedades críticas tengan un riesgo alto de nutrición, de desnutrición y tengan un estado nutricional comprometido. Entonces, basados en la evidencia actual, debemos determinar el estado nutricional en ingreso. Es importantísimo porque de allí aquellas controversias entre altas metas calóricas, altas metas proteicas, en el estado, en el paciente que tiene un estado nutricional comprometido, nos va a ayudar a tomar esa decisión. La nutrición parenteral complementaria está indicada en caso de no alcanzarse la meta calórica y proteica en esa primera semana. Debe comenzarse en la fase inicial tardía y debe alcanzar metas calóricas al séptimo día de iniciado. Siempre va a estar indicada cuando exista alguna contraindicación o alguna complicación de la nutrición enteral. La nutrición parenteral temprana debe beneficiar a todos los pacientes que no toleren la nutrición enteral completa y en la fase aguda temprana de la enfermedad. Entonces, la nutrición parenteral es un brazo, es una gran ayuda. Y les voy a decir tres cosas para ser exitoso utilizando nutrición parenteral. Los tres puntos más importantes para tener éxito en la utilización de la nutrición parenteral son: el primero es mantener un acceso venoso central indemne, con un cuidado especial, y mantenerlo para evitar el mayor riesgo de complicaciones infecciosas. Algo que antes no teníamos, que es el control de la glicemia. Nosotros logramos con los métodos que tenemos actualmente el control de la glicemia actual y el éxito puede estar asegurado. Y por último, creo que debemos tener en cuenta algo que es muy importante y que es una complicación del paciente en el cual se utilizó nutrición parenteral o abusamos de la nutrición parenteral anteriormente, como es el síndrome de realimentación. Muchas gracias.